muere a manos de la amante de su esposo. Amante ya no aguantaba ser el plato de segunda mesa. La familia Carson vivía en un pintoresco barrio suburbano, de esos con césped bien recortado, vallas blancas y un aura de tranquilidad. Richard Carson, un contador muy respetado, y su esposa Sofía, una querida maestra de escuela primaria, parecían encarnar el sueño americano perfecto. Tuvieron 2 hijos, Anna y Mark, que eran el orgullo y la alegría de sus padres. Una fresca mañana de otoño, la fachada de la perfección se hizo añicos. Richard Carson regresó a casa de un viaje de pesca de fin de semana con sus amigos y encontró la casa inquietantemente silenciosa. La calidez y la alegría habituales estaban ausentes, reemplazadas por un silencio inquietante. Llamó a Sofía, pero no recibió respuesta. La ansiedad asintió con la cabeza mientras subía las escaleras hacia su dormitorio. La vista que lo recibió fue la pesadilla de todo marido. Sofía yacía inmóvil en la cama, con la piel de un tono pálido que contrastaba con la sangre oscura y seca que manchaba las sábanas. El corazón de Richard latía con fuerza mientras corría a su lado, tratando desesperadamente de despertarla. Fue inútil. Sofía se había ido. La llamada desesperada de Richard al 911 hizo que la policía y los paramédicos acudieran al lugar. Confirmaron lo que Richard ya sabía. Sofía Carson había muerto. La investigación inicial comenzó, con los oficiales peinando la casa en busca de pistas. Richard estaba en estado de shock, apenas capaz de procesar las preguntas que le hacían. La detective rápidamente estableció que no había signos de entrada forzada, lo que sugiere que Sofía conocía a su atacante. A medida que avanzaba la investigación, la coartada de Richard fue examinada. Sus compañeros de pesca corroboraron su historia, ubicándolo a kilómetros de distancia en el momento de la muerte de Sofía. Pero a medida que pasaban los días, comenzaron a surgir rumores de la supuesta infidelidad de Richard. La mejor amiga de Sofía, Laura, mencionó que Sofía le había confiado sus temores de que Richard le fuera infiel. Esta revelación arrojó una sombra de sospecha sobre Ricardo, a pesar de su sólida coartada. Fue entonces cuando la hermana de Sofía, Megan, decidió tomar cartas en el asunto. Contrató a un investigador privado, Danny Thompson, para profundizar en las sospechas de Sofía y descubrir la verdad detrás de la muerte de su hermana. La historia de amor de Richard y Sofía Carson comenzó en la escuela secundaria. Eran los novios por excelencia, inseparables y profundamente enamorados. Después de graduarse, fueron juntos a la universidad, se casaron y formaron una familia. Su vida parecía un cuento de hadas, llena de amor, éxito y 2 hermosos hijos. La carrera de Richard como contador floreció y Sofía encontró su vocación como maestra. Eran muy queridos en su comunidad, participaban activamente en eventos locales y siempre se les veía juntos en las reuniones del vecindario. Pero bajo la superficie, Sofía albergaba crecientes sospechas sobre la fidelidad de su marido. Comenzó con cosas pequeñas, noches en la oficina, llamadas telefónicas inexplicables y la creciente distancia emocional de Richard. Sofía confió en su mejor amiga Laura, compartiendo sus miedos y dudas. Laura le aconsejó que se enfrentara a Richard, pero Sofía dudaba. No quería creer que el hombre que amaba pudiera traicionarla. A medida que los meses se convirtieron en años, las sospechas de Sofía se profundizaron. Se encontró revisando el teléfono de Richard cuando él no estaba mirando, escudriñando su comportamiento en busca de signos de infidelidad. Su ansiedad creció, ensombreciendo su otrora feliz matrimonio. A menudo le preguntaba a Laura si estaba exagerando, pero Laura podía ver el precio que le estaba cobrando a su amiga. Una noche, Sofía encontró una mancha de lápiz labial en el cuello de Richard. Fue la gota que colmó el vaso. Ella lo confrontó exigiendo la verdad. Richard negó haber actuado mal, insistiendo en que se trataba de un malentendido. Afirmó que era leal y devoto, pero Sofía no podía quitarse de encima la sensación de que estaba ocultando algo. Sus discusiones se hicieron más frecuentes e intensas.
Sofía se sentía atrapada en una red de dudas y desconfianza. Mientras Richard se frustraba cada vez más con sus acusaciones, en sus momentos más oscuros, Sofía se preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. Pensó en contratar a un investigador privado, pero temía lo que pudiera descubrir. En cambio, continuó confiando en Laura, quien siguió siendo su firme apoyo. Laura, preocupada por el bienestar de su amiga, sugirió que documentaran todo. Sofía comenzó a llevar un diario, anotando cada incidente sospechoso, cada pelea y cada momento de duda. Esperaba que, si alguna vez salía a la luz, tendría las pruebas necesarias para enfrentarse a Richard de una vez por todas. La hermana de Sofía, Megan, también estaba al tanto de las tensiones en el auto y hogar. Siempre había estado cerca de Sofía y notó los cambios en su comportamiento. Megan instó a Sofía a tomar medidas, pero Sofía permaneció paralizada por el miedo y la incertidumbre. Con el paso de los meses, las sospechas de Sofía se convirtieron en una obsesión que lo consumía todo. No podía escapar de la molesta sensación de que su marido llevaba una doble vida. Fue esta duda implacable la que finalmente llevó a Megan a contratar a Danny Thompson, decidida a descubrir la verdad y hacer justicia para su hermana. Cuando Megan se acercó a él escuchó atentamente sus preocupaciones sobre la infidelidad de Richard y las sospechas de Sofía. Danny accedió a tomar el caso, comenzando con una revisión exhaustiva del diario de Sofía. Las entradas detalladas pintaron una imagen de una mujer atormentada por la duda y el miedo. Las descripciones de Sofía sobre el comportamiento de Richard y su creciente ansiedad proporcionaron a Danny información valiosa sobre las posibles grietas en su matrimonio aparentemente perfecto. Llevaba a cabo la vigilancia, seguía a Richard al trabajo y controlaba sus interacciones. Richard parecía ser un padre devoto y profesional, pero Danny sabía que no debía tomar las cosas al pie de la letra. Las entrevistas con los amigos y colegas de Sofía revelaron a una mujer que era profundamente amada y respetada. Compartió los detalles de los miedos de Sofía y los enfrentamientos que tuvo con Richard. Laura también mencionó a una mujer llamada Carla Mason, una antigua colega de Richard que había sido muy cercana a él. Sofía siempre había desconfiado de Carla, sospechando que tenía una aventura con Richard. La investigación de Danny lo llevó a Carla Mason. Indagó en sus antecedentes y descubrió una serie de detalles inquietantes. Carla tenía un historial de relaciones inestables y una reputación de ser manipuladora. Había dejado la empresa en la que trabajaba con Richard en circunstancias misteriosas y el instinto de Danny le decía que había algo más en la historia. A medida que Danny armaba el rompecabezas, comenzó a ver un patrón. La presencia de Carla en la vida de Richard, las crecientes sospechas de Sofía y el repentino y violento final de la vida de Sofía estaban todos conectados. Sabía que estaba en algo importante, pero necesitaba pruebas concretas para demostrar la participación de Carla. Quedó claro que Carla albergaba un profundo resentimiento hacia Sofía, viéndola como un obstáculo para su felicidad con Richard. Con las piezas cayendo en su lugar, Danny se preparó para enfrentar a Carla, decidido a descubrir la verdad y hacer justicia para Sofía Carson. Richard Carson, en la superficie, era un esposo y padre modelo. Pero la investigación de Danny reveló otro lado de él. En efecto, Richard le había sido infiel, y su romance con Carla Mason era más que una indiscreción pasajera. Carla Mason era una mujer impactante de poco más de 30 años con una presencia magnética que atraía a la gente hacia ella. Había conocido a Richard cuando ambos trabajaban en la misma empresa de contabilidad. Su romance comenzó inocentemente con almuerzos compartidos y conversaciones nocturnas, pero rápidamente se convirtió en una relación apasionada y clandestina. La vigilancia de Danny le proporcionó las pruebas que necesitaba. Capturó fotos de Richard y Carla reuniéndose en secreto, sus momentos íntimos traicionando la profundidad de su conexión. Pero no fue solo el asunto lo que llamó la atención de Danny. Era el comportamiento de Carla. Era posesiva, obsesiva y claramente impulsada por el deseo de reemplazar a Sofía en la vida de Richard.
La investigación de Danny sobre el pasado de Carla reveló una historia problemática. Había crecido en una familia disfuncional con una madre emocionalmente distante y una serie de relaciones abusivas. Estas experiencias habían dejado a Carla con profundas cicatrices emocionales y una necesidad desesperada de validación y amor. Cuando conoció a Richard, lo vio como su boleto a una vida mejor, una oportunidad para escapar de su pasado y encontrar la felicidad. Pero la obsesión de Carla con Richard dio un giro oscuro cuando se dio cuenta de que él nunca dejaría a Sofía. A pesar de las promesas y garantías de Richard, permaneció con su esposa, lo que alimentó aún más el resentimiento de Carla. Comenzó a ver a Sofía como el obstáculo que se interponía entre ella y la vida que deseaba. Sus celos crecieron y, con ellos, una peligrosa determinación. El gran avance de Danny se produjo cuando descubrió una serie de correos electrónicos entre Carla y Richard. En ellos, Carla expresaba su frustración y rabia, acusando a Richard de engañarla y exigirle que dejara a Sofía. Las respuestas de Richard fueron de disculpa, pero sin compromiso, lo que indica su renuencia a abandonar a su familia. Un correo electrónico en particular se destacó. Fue enviado una semana antes de la muerte de Sofía. Al morir, Carla había escrito un largo y emotivo mensaje amenazando con exponer su romance si Richard no tomaba medidas. Ella insinuó un plan para eliminar a Sofía de la escena, un escalofriante presagio de la tragedia que pronto se desarrollaría. Armado con esta evidencia, Danny intensificó sus esfuerzos para vincular a Carla directamente con el crimen. Entrevistó a sus antiguos colegas y amigos, descubriendo un patrón de comportamiento manipulador e inestable. Describieron a Carla como alguien que haría todo lo posible para conseguir lo que quería, a menudo utilizando el engaño y la manipulación emocional para lograr sus objetivos. Un colega en particular proporcionó una información crucial. Recordó una conversación con Carla en la que ella había fantaseado con una vida con Richard. Libre de las limitaciones de su matrimonio, había hablado con un escalofriante desapego sobre la posibilidad de que Sofía desapareciera, un comentario que ahora adquiría un significado siniestro. Danny sabía que estaba cerca. Reunió todas las pruebas que había reunido. Y se preparó para enfrentar a Carla. Necesitaba que ella confesara, que se rompiera bajo el peso de la verdad. El romance de Carla Mason con Richard Carson había comenzado con un inocente coqueteo y se había convertido en una obsesión en toda regla. Se había enamorado perdidamente de Richard, viéndolo como su escape de una vida de soledad y dolor, pero a medida que su relación se profundizaba, también lo hacían sus celos y su deseo de reemplazar a Sofía Carson. El romance comenzó 3 años antes en una fiesta de la oficina. Richard, encantador y atento, se había dado cuenta de que Carla estaba sentada sola y entabló una conversación. Encontraron puntos en común en su amor por su trabajo y compartieron frustraciones sobre sus vidas personales. Richard le confió a Carla su tenso matrimonio. Si bien Carla compartió sus sueños de encontrar el amor verdadero, su conexión fue instantánea y eléctrica. Pronto se reunían para almorzar, luego cenar y, finalmente, reunirse en secreto en hoteles. Richard se cuidó de mantener su aventura oculta, pero los sentimientos de Carla hacia él se hacían más fuertes con cada día que pasaba. Fantaseaba con un futuro en el que pudieran estar juntos abiertamente, libres de las limitaciones del matrimonio de él. Las fantasías de Carla, sin embargo, se vieron empañadas por la realidad de la existencia de Sofía. Cada vez que Richard volvía a casa con su esposa, el resentimiento de Carla se enconaba. Empezó a ver a Sofía como el obstáculo para su felicidad, la barrera que se interponía entre ella y la vida que quería con Richard. El comportamiento de Carla se volvió cada vez más errático. Llamaba a Richard a todas horas, exigiendo saber dónde estaba y con quién estaba. Ella se volvió posesiva, monitoreando sus redes sociales y apareciendo sin previo aviso en su oficina. Richard, inicialmente halagado por su atención, comenzó a sentirse atrapado por su necesidad. El punto de quiebre llegó cuando Carla descubrió que Richard le había mentido sobre pasar un fin de semana con Sofía.
Enfurecida, se enfrentó a él exigiéndole que eligiera entre ella y su esposa. Richard, sorprendido por su intensidad, trató de calmarla. Prometió que dejaría a Sofía, pero en el fondo sabía que no podía cumplir. A medida que la obsesión de Carla crecía, también lo hacía su odio hacia Sofía. Comenzó a acecharla, aprendiendo sus rutinas y hábitos. Carla pasaba por la casa de los Carson a altas horas de la noche, observando desde las sombras cómo Sofía seguía con su vida. Carla se desbordó al ver que la vida que quería la vivía otra mujer. El plan de Carla para sacar a Sofía tomó forma a lo largo de varios meses. Comenzó a fantasear con formas de eliminar a su rival, sus pensamientos se volvían más oscuros y peligrosos. El correo electrónico que le envió a Richard, amenazando con exponer su aventura, era un intento desesperado de forzar su mano. Pero cuando él no actuó, Carla decidió tomar cartas en el asunto. La noche del asesinato, Carla esperó hasta que supo que Richard estaba de viaje de pesca. Había planeado meticulosamente cada detalle. Desde desactivar las cámaras de seguridad hasta asegurarse de que no dejaba rastro de su presencia, irrumpió en la casa de los Carson con una llave de repuesto que Richard le había dado, moviéndose en silencio por las habitaciones a oscuras. Sofía estaba dormida cuando Carla entró en el dormitorio. La visión de su rival, pacífica e inconsciente, alimentó la ira de Carla. Se acercó a la cama. Un cuchillo se aferraba con fuerza a su mano. Sofía se despertó justo cuando Carla se abalanzaba, pero ya era demasiado tarde. El ataque fue rápido y brutal, impulsado por años de ira y resentimiento reprimidos. Una vez consumado el acto, Carla se paró sobre el cuerpo sin vida de Sofía. Una mezcla de triunfo y horror se apoderó de ella. Lo había conseguido. Había eliminado el obstáculo a su felicidad. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, la realidad de sus acciones se estableció. Rápidamente limpió las superficies que había tocado, asegurándose de no dejar ninguna evidencia. Luego se escapó de la casa y desapareció en la noche. Carla creía que había cometido el crimen perfecto. Pero la investigación de Danny Thompson desentrañó su coartada cuidadosamente construida. Su vigilancia y sus entrevistas revelaron la profundidad de su obsesión y hasta dónde había llegado para estar con Richard. Las pruebas que reunió pintaron una imagen escalofriante de una mujer consumida por los celos y dispuesta a matar para conseguir lo que quería. Mientras Danny se preparaba para enfrentarse a Carla, sabía que su frágil psique sería su perdición. El peso de su culpa, combinado con la montaña de pruebas en su contra, sería demasiado para ella. Era solo cuestión de tiempo antes de que ella rompiera bajo la presión y confesara su atroz crimen. Danny Thompson reunió meticulosamente las pruebas necesarias para construir un caso hermético contra Carla Mason. Lo sabía para conseguir una condena. Había que examinar cada detalle y cada pista era seguida. La primera tarea de Danny fue consolidar las imágenes de vigilancia y las fotografías que había tomado de Carla y Richard. Las imágenes mostraban claramente su relación íntima, desmintiendo cualquier afirmación que Carla pudiera hacer sobre que su romance había terminado. Estas pruebas visuales fueron cruciales para establecer el motivo de Carla. A continuación, Danny se centró en los correos electrónicos entre Carla y Richard. Los mensajes amenazantes que Carla había enviado, exigiendo que Richard dejara a Sofía o se enfrentara a las consecuencias, eran pruebas condenatorias de sus intenciones. Danny imprimió los correos electrónicos, destacando los pasajes en los que Carla insinuaba medidas drásticas si no se salía con la suya. Danny también recopiló testimonios de antiguos colegas y conocidos de Carla. Un testigo, un amigo cercano de Carla, compartió a regañadientes una conversación que tuvieron pocos días antes del asesinato de Sofía. Carla había expresado un inquietante deseo de que Sofía desapareciera, incluso haciendo comentarios improvisados sobre lo fácil que sería hacerlo realidad. Este testimonio pintó una imagen clara de la premeditación de Carla. Sin embargo, la prueba más importante provino de la propia escena del crimen.
Danny había trabajado en estrecha colaboración con la detective Sarah Macmillan, compartiendo sus hallazgos y colaborando en la investigación. El análisis forense reveló rastros de ADN de Carla en el cuchillo utilizado para matar a Sofía, así como en la manija de la puerta del dormitorio. A pesar de sus esfuerzos por limpiar, Carla había cometido errores críticos que la vinculaban directamente con el asesinato. Danny y Sarah también descubrieron una huella dactilar parcial en el alféizar de la ventana donde Carla había entrado a la casa. Si bien no fue una coincidencia completa, se sumó a la creciente evidencia en su contra. Danny sabía que estas pruebas físicas, combinadas con las pruebas digitales y testimoniales, creaban un caso convincente. Con todo en su lugar, Danny centró su atención en los conocidos de Carla. Entrevistó a vecinos, amigos e incluso conocidos casuales, reconstruyendo el perfil de una mujer impulsada por la desesperación y los celos. Un vecino recordó haber visto el auto de Carla estacionado cerca de la casa Carson en varias ocasiones, lo que corroboró aún más su comportamiento de acoso. La última pieza del acto, con culpa y dándose cuenta del alcance de la obsesión de Carla, accedió a cooperar plenamente con la investigación. Proporcionó correos electrónicos y mensajes adicionales de Carla, así como su propio relato de su relación. El testimonio de Richard fue crucial para establecer la línea de tiempo y confirmar los motivos de Carla. Danny presentó sus hallazgos al detective, quien quedó impresionado por la minuciosidad de la investigación. Juntos, compilaron un informe detallado, describiendo los motivos, las acciones y la abrumadora evidencia en su contra. El caso estaba listo para ir a juicio. Carla fue arrestada en su apartamento, su expresión de asombro revelaba su creencia de que se había salido con la suya en el asesinato. Mientras la policía se la llevaba esposada, Danny sintió una sensación de satisfacción. Había descubierto la verdad y se había asegurado de que se hiciera justicia para Sofía Carson. Los procedimientos legales no se hicieron esperar. La defensa de Carla intentó argumentar que había sido incriminada, pero las pruebas eran irrefutables. Los correos electrónicos, las pruebas forenses y los testimonios pintaron una imagen clara de una mujer consumida por los celos y dispuesta a matar para lograr sus deseos. Al final, Carla fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La participación de Richard, aunque no criminal, dejó una mancha en su reputación y devastó a su familia. Los hijos de Carson, Anna y Mark, se enfrentaron a un futuro sin su madre y con el padre cuyas acciones habían llevado indirectamente a su muerte. En las silenciosas secuelas del juicio, los que se quedaron atrás lucharon por encontrar una sensación de normalidad. El futuro de la familia Carson, que alguna vez fue brillante, ahora se vio ensombrecido por la pérdida y la traición. La ausencia de Sofía era una presencia constante en sus vidas, un vacío que nunca podría llenarse. Megan, la hermana de Sofía, asumió el papel de tutora de Anna y Mark. Se mudó a la casa de Carson para brindar estabilidad y apoyo a los niños. El vínculo de Megan con su sobrina y su sobrino se profundizó a medida que navegaban por su dolor compartido. Déjenos sus comentarios. Gracias por visitar.